Bueno, buenas tardes a todos y a todas los participantes de esta escuela de formación. Nos reunimos por tercera vez en esta sesión en vivo con el objeto de compartir una conversación con la profesora del módulo y también sus invitados que también van a participar como panelistas. El módulo tercero se trató de la Constitución y normas internacionales de los derechos humanos. Me gustaría agradecer la presencia de quienes nos acompañan el día de hoy, en primer lugar, de la profesora Rita Lajes. La profesora Rita es abogada, licenciada en Derecho por la Universidad de Coimbra, Portugal, diploma de estudios avanzados en Derecho Europeo por la Universidad Complutense de Madrid, magíster en Ciencias Jurídicas Comunitarias por la Universidad de Coimbra, Portugal, especialista en Derecho Internacional, Derecho de la Unión Europea e Integración Regional Latinoamericana, con especialización en Migración y Asilo. Muchas gracias, profesora. También me gustaría agradecer la presencia del profesor Eduardo Caravantes, profesor del Departamento de Educación de la Universidad de La Serena, director del Centro de Estudios en Derechos Humanos de dicha universidad, magíster en Psicología Educacional, doctor en Educación, escritor de diferentes libros, entre ellos Fragmentos de la Memoria, Un cuento para Ernesto, Educación en Derechos Humanos. Además de ello, el profesor tiene publicaciones en revistas científicas de educación, es expreso político, hermano de un detenido desaparecido e hijo de una expresa política. Y también hoy día contamos como panelista a Abril Silva, egresada de Derecho de la Universidad de Chile, ayudante del Centro de Derechos Humanos y ayudante de la Cátedra de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, impartida por el profesor Claudio Nach, y nieta de un ejecutado político. Desde ya agradecemos la presencia de todos los y las participantes el día de hoy. La estructura que vamos a seguir es la siguiente. En primer lugar, recogimos dos preguntas que se hicieron en el foro del curso. Se va a dar respuesta a esas preguntas, luego de ello se va a comentar la pregunta que se planteó a todos los participantes en relación a la libertad de reunión. Se les invita también a que ustedes puedan realizar preguntas a través del chat. Estas preguntas van a ser recogidas por nuestros asistentes que nos acompañan el día de hoy, ambos ayudantes del Centro de Derechos Humanos, Tarek y Benjamín. Así que los invito a que disfrutemos de la conversación del día de hoy y iniciamos con la profesora Rita Lajes, que va a contestar las primeras dos dudas que se manifestaron en el foro. Profesora Rita. Hola, gracias Valeria por la presentación inicial y como ella misma refirió, yo he estado a cargo, o sea, les he tratado de lo mejor que he podido de explicar algunas ideas en base a algo que del Centro de Derechos Humanos, que es esta relación pacífica, pero a veces tensionada entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho interno, y la forma como ellos se pueden relacionar y los mecanismos que existen para ello. Respecto de, como también mencionó Valeria, respecto de algunas de las preguntas que hicieron, alguien me decía, alguien me preguntaba a propósito de algo que a propósito de cuál ha sido el último tratado internacional que ha sido ratificado por Chile, y efectivamente ha sido la Convención Internacional sobre Desaparición de Personas, y fue en el año 2009, en diciembre de ese año, y el protocolo que había yo mencionado, que es un protocolo facultativo a la Convención sobre los derechos de las personas de tercera edad, fue unos meses antes, o un año antes, mejor dicho, en julio del 2008. Sin embargo, en la actualidad hay un protocolo adicional que fue aprobado en este año en el Senado,
en este año, no, en 2019, fines de 2019, en diciembre de 2019, fue aprobado después de 18 años de discusión interna en este procedimiento largo de transposición, digamos, del derecho internacional, particularmente de las obligaciones que contiene este protocolo facultativo de la CEDAW, al derecho interno, y fue finalmente, después de más o menos 18 años de ese proceso, fue aprobado, pero está todavía, yo he tratado de chequear a ver si había alguna novedad, pero todavía está pendiente de promulgación por parte del presidente, y después de la promulgación, el acto final, o el acto que se sigue, y es el final, es la publicación en el diario oficial, así que ese sería, una vez que estos dos actos se cumplan, finalmente tendríamos entonces un nuevo o un otro tratado internacional, en este caso un protocolo facultativo a la CEDAW, que es la Convención Internacional sobre Protección y todas formas y lucha contra todas las formas de violencia contra la mujer, que sería, digamos, el más reciente instrumento que pudiera estar vigente en el ordenamiento jurídico interno. La otra pregunta que me hicieron es más general, a propósito cuando hablábamos sobre la relación que puede tener el derecho internacional de los derechos humanos con el derecho interno, y particularmente con la Constitución. En el fondo tiene que ver con la jerarquía de las normas y de las fuentes del derecho, es decir, el valor que les damos a las fuentes jurídicas. En general nosotros los juristas llamamos, y porque nuestra audiencia no necesariamente toda viene del mundo del derecho, nosotros llamamos fuentes del derecho a los modos de creación del derecho, de cómo nace el derecho. El derecho puede nacer de distintas formas. Y en ese sentido, alguien me preguntaba por qué el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema no tienen las mismas interpretaciones respecto de los tratados internacionales de derechos humanos, y la cuestión que obstante no tienen la misma posición respecto de cuál es el valor jerárquico que se le debe atribuir a las fuentes internacionales, particularmente a las normas de derechos humanos, respecto de la Constitución. En el fondo, la pregunta que, imaginando que el ordenamiento jurídico interno fuera una pirámide, y que por lo tanto todo lo que compone el derecho interno está en una relación de jerarquía, lo que uno pregunta es si todas las normas tienen el mismo valor jurídico, es decir, son todas iguales entre sí, o se podemos considerar que hay unas que tengan un valor superior y que por lo tanto en situaciones de conflicto pudiera prevalecer la norma jerárquica superior, por ejemplo, si fuera ese el criterio o uno de los criterios para determinar resolución de conflictos de normas. Y es así, es decir, las cortes no necesariamente coinciden sus opiniones, porque eso es lo más normal en derecho, o sea, en el sentido de si nosotros consideramos que el artículo 5, que es la norma constitucional que pudiera, y el número 5, número 2, que es la norma que pudiera resolver o decir claramente cuál es la respuesta a esta pregunta, es decir, en el fondo, si las normas de derechos humanos tienen el mismo valor que la Constitución, son superiores a la Constitución o son inferiores a la Constitución, pero superior a la ley ordinaria, la Constitución o el artículo 5, pese a las varias reformas o algunas reformas que ha tenido, aún así no da una respuesta clara y que sin margen para cualquier discusión. Y es precisamente porque la norma da espacio para una discusión y la divergencia de interpretación, el Tribunal Constitucional ha ido pensando de una forma y ha dicho que el derecho internacional, particularmente las normas de derecho internacional de los derechos humanos, tienen un rango legal, es decir, se deben someter, tienen el mismo valor que la ley, pero no que la Constitución. El tribunal o la Corte Suprema entendió que tiene un valor constitucional, y en algunos casos incluso, como incluso refiere el profesor Nash en su manual, puede en algunos casos ha hablado de
de que el tribunal en algunas circunstancias, la Corte, haya indicado que incluso pudiera tener un valor supraconstitucional. Puede ser problemático o hay, no es que no sea posible, legítimo, que se considere una norma de derecho internacional de derechos humanos superior a la Constitución, y pudiéramos pensar que sí, pero también tendríamos que tener presente que muchas veces, o puede ocurrir, no es que muchas veces, puede ocurrir que el derecho internacional de los derechos humanos, en una norma de derechos humanos internacional, puede no ser tan garantista, o puede ser menos garantista, por ejemplo, o tener una interpretación más restrictiva de un derecho que el ordenamiento jurídico interno. Y por lo tanto podría ser entonces plantear ahí un problema cuando, por ejemplo, una norma interna fuera mucho más garantista respecto de un derecho humano que el derecho internacional. Porque no podemos necesariamente partir de la premisa de que el derecho internacional de los derechos humanos per se pueda ser más garantista que el ordenamiento interno, porque puede a veces ocurrir que así no sea. Por ejemplo, estoy pensando no en el caso interamericano, pero en el caso europeo, a propósito de una sentencia. La sentencia fue, si no me equivoco, de este año, 2020, o de fines de 2019, que es una sentencia sobre extranjeros, precisamente, es una sentencia contra España, en que el Tribunal Europeo, finalmente la sala del Pleno del Tribunal, consideró una decisión muy polémica que España no había vulnerado derechos europeos, derechos humanos, pero en contra de su propia jurisprudencia anterior. Y entonces se planteaba la situación de que quizás el derecho constitucional español sí pudiera tener, y el derecho interno español pudiera tener una interpretación más amplia y más garantista respecto del tema que estaba en cuestión. Y por lo tanto, el hecho de que las Cortes no siempre estén de acuerdo relativamente al mismo tema, al mismo tema o problema jurídico, no es que sea una rareza en el derecho, sino que es parte de la propia ciencia jurídica, y en este caso ocurre porque la norma constitucional no da una respuesta clara o de forma categórica, sin margen para una libertad de interpretación distinta o distintas interpretaciones, y por lo tanto aquí lo que ocurre es que el Tribunal Constitucional es más formalista, podríamos decir, cuya consecuencia es la restricción de la interpretación, mientras que la Corte Suprema no. Y lo otro que les quería comentar, porque igualmente a propósito del ejercicio que les pidieron para hacer en el módulo tercero, a propósito de la libertad de reunión, les gustaría solamente de compartir algunas ideas y dejarles la referencia que después ustedes podrán en vuestras casas buscar en internet. Yo les doy toda la referencia para ello, que es una opinión consultiva, una observación general del Comité de Derechos Humanos, que es el órgano de supervisión del Tratado del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, porque como debéis recordar en la clase, cuando hablamos de los derechos humanos y de las fuentes de los derechos humanos, hemos mencionado que la mayoría de los derechos humanos están recogidos en tratados internacionales, y que una característica muy particular del sistema que tenemos, y particularmente del sistema universal de los derechos humanos, es que no solo tenemos tratados internacionales que recogen un catálogo de derechos, sino que además establecieron mecanismos de control o de supervisión, diría mejor, de forma a garantizar que los estados puedan efectivamente respetar, promover y garantizar los derechos. Y para ello, lo que se hizo fue que cada tratado internacional de derechos humanos tiene un órgano de supervisión, un comité. Y en el caso del Pacto Internacional de Derechos Civiles es el Comité de Derechos Humanos, y la última de las observaciones, que es la observación general número 37, cuya última propuesta de texto se conoció en julio de este año, por lo tanto muy, muy reciente, sobre el artículo 21 del pacto, que establece el derecho de reunión pacífica,
pacífica, en esa última versión que conocemos, se elaboran algunas ideas muy importantes sobre la naturaleza de este derecho, las limitaciones que puede tener el derecho de reunión pacífica, que me parece que incluso es muy interesante y que tiene que ver un poco con algunas de las respuestas que ustedes han dado en este ejercicio que les pidieron. La observación general parte por decir en sus consideraciones iniciales de que el derecho de reunión pacífica es, juntamente con otros derechos, como el derecho de asociación, por ejemplo, y la libertad de expresión, son derechos que podríamos decir que constituyen la base misma de un sistema de gobierno basado en la democracia, en los derechos humanos y en el pluralismo. Es decir, no se puede pensar en un Estado democrático sin que ese mismo Estado tenga reconocido formalmente y expresamente el derecho de reunión pacífica con otro tipo de libertades afines a esta y los propios derechos políticos, por ejemplo, el derecho de voto. Y que, por lo tanto, siendo así, este derecho es parte del propio Estado de Derecho, y eso le da una importancia tremenda al derecho de reunión pacífica. Se entiende que cuando se habla de este artículo 21, que la reunión pacífica es entonces un uso legítimo del espacio público, y por lo tanto es un derecho individual, pero que es ejercido colectivamente. No se puede hablar de derecho de reunión cuando está una persona, no significa que no pueda haber amparo a esa situación, pero no necesariamente por la vía del artículo 21, y por lo tanto estamos hablando que es un derecho que se ejerce individualmente, pero que tiene esta dimensión colectiva, porque requiere una participación al mismo tiempo de distintas personas en un determinado lugar, aunque después la observación general también habla de la posibilidad de ejercicio de la reunión pacífica por vía internet, es decir, de forma remota, digamos, con las nuevas tecnologías y manifestaciones de ese tipo de ejercicio, y por lo tanto tiene esa división entre todos los derechos comparten, ¿no? Es una expresión de solidaridad colectiva, así lo menciona el comité, y además después da ejemplos de cuáles pueden ser formas de reunión pacífica, como por ejemplo las huelgas, los desfiles, los mítines, o incluso ¿cómo se llama esto?, los flash mobs, ¿no? Que son estas formas de personas que hacen interpretan con una música, digamos, una cierta coreografía. También eso se puede englobar, esa forma de manifestación, en el derecho de reunión pacífica. Dice también que a veces las reuniones pacíficas se pueden utilizar con objetivos, según define el comité, con objetivos impopulares, y que por su dimensión, si estamos hablando de manifestaciones o de una reunión masiva, que pueden causar algún trastorno por la masividad. Sin embargo, no necesariamente significa que ese derecho debiera estar prohibido, sino que lo que habría que hacer es ver cómo compatibilizar el ejercicio de este derecho, de esta libertad, con lo que pueden ser objetivos o otros derechos reconocidos en la declaración, en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Y por lo tanto, el reconocimiento de esta libertad y de este derecho de reunión impone a los estados, según observa el comité, la obligación de tratar el ejercicio del derecho de reunión pacífica con un cierto nivel de flexibilidad. Y eso requiere entonces, esa flexibilidad requiere entonces que se debe abstenerse las autoridades de injerencias que pueden ser consideradas injustificadas, y cuando sea necesario también facilitar o hacer lo posible para que esas reuniones se puedan verificar. Después de esas
digamos, esas observaciones generales, el comité establece también algunas limitaciones al derecho de reunión pacífica, porque dice que este derecho, como la mayoría de los que están establecidos en el pacto internacional, este derecho de reunión no es absoluto y por lo tanto puede admitir ciertas limitaciones, pero, y eso es muy importante, dice que esas limitaciones a este derecho son o debieran ser limitaciones mínimas. Y por lo tanto, eso impone una obligación muy específica a los estados. Dice que cuando se puedan imponer limitaciones al ejercicio del derecho de reunión, las autoridades nacionales competentes para ello deben considerar una serie de otras opciones en lugar de elegir entre la no intervención o la prohibición de la manifestación o de la reunión pacífica. Es decir, las medidas restrictivas se proporcionan a lo que pueden ser los inconvenientes que puede generar este ejercicio de esta libertad de reunión, y además tiene que, en el fondo, las autoridades tienen que considerar un conjunto, un catálogo de medidas que se pueden tomar, y solo en casos de última ratio se puede eventualmente considerar medidas mucho más restrictivas de cómo pudiera ser, por ejemplo, la más restrictiva, como pudiera ser la prohibición de esa reunión pacífica. Por lo tanto, eso, si tuviéramos que, digamos, a partir de aquí diseñar o definir un estándar de protección en materia de derechos de reunión pacífica, probablemente tendríamos que decir que las autoridades nacionales tienen que empezar a establecer de alguna forma ese catálogo de medidas posibles que se pueden utilizar de forma a compatibilizar derechos que pueden estar en conflicto, sin que eso signifique necesariamente como medida primera la prohibición de esa reunión pacífica. Naturalmente que después uno de los casos más difíciles, digamos, de evaluar es cuando la reunión pacífica pueda tener actos de alguna violencia, pero la ley de derechos humanos también dice que no se puede restringir, primero dice que se debe presumir, debe hacer una suerte de presunción de buena fe, en el sentido de que se debe presumir que el ejercicio de toda la reunión es pacífico. Por lo tanto, tienen que primero ocurrir eventos que puedan demostrar que hubo violencia, pero no presumir que va a haber violencia antes de que exista la reunión. También se refiere que puede haber casos, por ejemplo, cuando la manifestación o el motivo de la manifestación o de la reunión digamos, de las personas pueda ser por parte de personas o de asociaciones que claramente hacen un incentivo a la violencia. Y naturalmente ahí dice, cuando haya forma demostrada, digamos, que eso ese es el objetivo, sí se puede restringir, pero que aún así las personas no dejen de estar amparadas en sus derechos por el hecho de que están en un contexto en que pueda haber actos de violencia, porque además también dice que en una manifestación o un acto de eventos de reunión puede existir formas de violencia, pero eso no significa que todas las personas están cometiendo actos de violencia, y por lo tanto tendrán que hacer esa diferenciación a la hora de actuar en esos contextos. Como les digo, podéis, esto como en general, el comentario general tiene 18 páginas, sí, 18 páginas, así que tiene varios puntos, pero quería dejarlo como algunas ideas generales a propósito, que vaya un poco en línea, en el fondo, con la mayoría de las respuestas que ustedes han dado al ejercicio que se les ha pedido realizar. Yo dejaría por aquí ahora, Valeria, para dar la palabra a los demás invitados de esta noche, así que quedo después atenta a cualquier requerimiento.
Muchas gracias, profesora. Ahora vamos a invitar al profesor Edgardo a que pueda comentar cuál es su apreciación respecto a la pregunta que se trató en el foro esta semana relacionada al derecho a reunión. Buenas tardes a todas y todos. Un gusto encontrarles. Gracias por la invitación que me han hecho. Yo vengo del mundo de la educación. He sido hijo de profesores, profesor y profesor, y soy profesor hace muchos años. Y quisiera partir diciendo, antes de referirme a la pregunta, que mi aproximación a los derechos humanos surge en primera instancia en relación a parte de mi historia familiar y personal, especialmente con uno de los temas de derechos humanos que es lo que tiene que ver con los crímenes de lesa humanidad. Y posteriormente, en la década del 90, específicamente el año 97, mi hija, adolescente, queda embarazada y por esa situación es marginada del colegio donde estudiaba acá en La Serena. Entonces, por un lado, por una cuestión que tiene que ver con un principio de no dejarse avasallar por la fuerza del Estado, y por otro lado, por una cuestión de protección paterna a mi hija, acudí a los tribunales de justicia chilenos, Corte de Apelaciones, Corte Suprema. Como el derecho a la educación en Chile, desde el punto de vista constitucional, no está protegido, porque los artículos de la Constitución en relación al derecho a la educación y en relación a todos los derechos, los artículos 19 y 20 hablan el 19 de asegurar los derechos y el 20 de proteger los derechos. Curiosamente, el derecho a la educación es un derecho asegurado en el artículo 19, pero no es un derecho protegido en el artículo 20. Lo omite. Entonces, amparado en esa situación, los tribunales chilenos dicen que el reglamento del colegio donde estudiaba mi hija tiene validez legal y por lo tanto que mi hija estaba bien expulsada. Después de buscar distintas formas de continuar en la defensa de lo que estaba allí implícito, logré el respaldo del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, el CEGIL, que es un organismo que litiga internacionalmente en materia de derechos humanos, y llevamos el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde después de 5 años el Estado chileno tuvo que aceptar llegar a un avenimiento que, entre otras cosas, significó que se elaborara una ley para proteger en lo futuro, aquel año 2002, a partir del año 2002, los derechos de las adolescentes embarazadas. Y entonces cuento eso porque eso me empieza a abrir una perspectiva distinta a la que yo tenía en ese momento en relación a los derechos humanos, porque hasta ese momento a mí me había ocurrido lo que posiblemente a muchas personas en este país que entendíamos como sinónimo crímenes de lesa humanidad con derechos humanos. Y luego, el año 2011,
en el transcurso del movimiento estudiantil universitario de ese año, tuve la posibilidad de participar porque muchos estudiantes me empezaron a invitar a sus asambleas, coloquios, a las marchas, y entonces me di cuenta que lo que ellos demandaban en términos de la gratuidad de la educación tenía que ver con el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 13, letra C, que dice claramente que los estados firmantes se comprometen a implementar gradualmente un sistema de educación superior gratuito. Y eso entonces ya me permite abrir una perspectiva que me introduce, así casi como accidentalmente, ¿verdad? Me introduce en el campo de derechos humanos desde una perspectiva bastante más amplia que la que yo traía. De forma tal que a partir del año 2012 empezamos a proponer acá en la Universidad de La Serena, que es el lugar donde yo trabajo desde el año 99, distintas acciones de formación en derechos humanos, tanto para nosotros mismos y mismas, como para las y los estudiantes. Y se fueron instalando cursos electivos, un diplomado, tenemos hoy día un centro en derechos humanos en la universidad. Ahora bien, en relación a la pregunta, yo estuve revisando el material de las clases que ustedes han tenido, las sesiones anteriores, estuve revisando además las respuestas que ustedes dieron a las preguntas en relación a la libertad de reunión. Mire, el otro día para otra actividad, la semana pasada que participé de un seminario con educadoras de párvulos, estudiantes de pedagogía en educación de párvulos y docentes, partí con una imagen del planeta Tierra visto desde la Luna. Es una imagen bien conocida, ¿eh? Es una foto que se tomó a fines de los 60, se llama La salida de la Tierra. Y reflexionábamos que si uno mira el planeta Tierra desde la Luna, no se ven fronteras, no se ven las barbaries que se cometen en nuestro planeta, no se ve la depredación del medio ambiente, no se ve que alguien se sienta propietario del espacio, en términos de decir, usted tiene derecho a ocupar con otras personas este espacio o no tiene derecho a ocupar con otras personas este espacio. Solo cuando hacíamos un ejercicio, hacíamos una ficción con las estudiantes la semana pasada y decíamos, supongamos que nunca hemos estado en la Tierra, que venimos de otro lugar, mirando esa foto, hacíamos ese ejercicio. Solo cuando nos adentremos acá, nos vamos a percatar cómo funciona nuestro planeta en términos de poder, en términos de los poderes. Esto de ocupar los espacios públicos, piensen ustedes que nosotros en la sala de clase, las profesoras y profesores, nos vemos siempre muy tentados a enfatizar el tema de la disciplina. No te pares, cállate, déjame hablar. ¿Por qué? Porque siento que tengo la fuerza coercitiva para hacer eso. Si esto lo llevo a un espacio macro, esto que me ocurre a mí en la sala, ¿verdad? Yo ahora trabajo con adultos, pero supongamos el profesor o la profesora que sigue trabajando con niños y niñas, ¿verdad? Que están en una edad de descubrimiento del mundo y de inquietud enorme, de gran actividad, y que se les obliga a estar sentados o sentadas 8 horas o 9 horas. Si eso lo llevo al espacio macro, el espacio de las calles, de las plazas,
Si más encima, en los pactos internacionales de derechos humanos, en la propia constitución pinochetista, se dice que las personas tienen derecho a reunirse libremente. Se dice además que las personas tienen derecho a moverse libremente por el territorio. ¿Por qué tengo que aceptar entonces que para reunirme tengo que ir a una autoridad? Porque un decreto establece, un decreto contraviniendo lo que dice la propia Constitución y lo que dicen los pactos internacionales, dice que para reunirme tengo que pedir permiso con 2 días de anticipación. No, desde mi óptica, como profesor, como educador, yo no lo acepto. Yo no acepto que tenga que pedir permiso para reunirme con otras personas. Más aún, repito, si eso está consagrado en instrumentos jurídicos internacionales como instrumentos jurídicos nacionales. Bueno, hasta allí yo creo que en relación a esta pregunta, mire, mirando lo que ocurre a partir de octubre del año pasado, yo creo que ha habido precisamente una ocupación de los territorios de los cuales muchas personas han sido segregadas en este país. Entre los aspectos que nos presenta el movimiento social que se inicia en octubre del 2019, está este movimiento de los sectores periféricos, urbano-periféricos, lo que antiguamente llamábamos la marginalidad, este movimiento para ocupar zonas que diríamos están en manos de estratos sociales acomodados. Voy a usar esa expresión, no sé si es adecuada, ¿no? O sea, lo que el movimiento social nos plantea, la interpelación que nos hace el movimiento social, es la ocupación distinta de los territorios. Es terminar con la segregación. Segregación que nosotros en educación la vemos todos los días. No sé, yo tengo, miren, compañeras, compañeros, yo tengo esa idea de que uno siempre tiene que rebelarse al poder. Bueno, me quedo pensando yo un poco, por eso me quedo en silencio, es porque me quedo pensando. Y no sé, hasta ahí dejaría esta primera parte. La idea es, por supuesto, ir dialogando, conversando. Así es que, no sé, Abril o Valeria. Muchas gracias, profesor. Ahora le vamos a dar el pase a Abril para que pueda comentarnos sobre la pregunta del foro y también incorporar también otros elementos relacionados a la materia vista en el módulo, por ejemplo, el control de convencionalidad. A todos les comento, solo a modo de información, de que el próximo módulo, que lo va a realizar el profesor Salvador Migueleo, se va a revisar quiénes son los titulares de los derechos humanos, quiénes están obligados y también cuáles son las limitaciones a los derechos humanos y en qué casos se puede limitar. Para que lo tengan presente de que esta pregunta acerca de qué pasa cuando en el fondo hay un problema de salud pública versus otros derechos, lo vamos a ahondar en el siguiente módulo. Ya, hola.
A mí me gustaría iniciar primero señalando y aterrizando lo que ya vimos en el módulo, que es lo relacionado con el control de convencionalidad. Este ya fue explicado, se dio a conocer su alcance, pero me gustaría señalar, a propósito de que ayer se dio a conocer por parte de los medios de comunicación el resultado de lo que dirimió el Tribunal Constitucional a propósito de un requerimiento de inconstitucionalidad que había sido presentado por el juez de garantía de Rapa Nui. Creo que este caso es importante mencionarlo porque refleja nítidamente y ejemplifica muy bien qué es el control de convencionalidad y cómo este se aplica. En este caso, lo que ocurrió es que el juez de garantía, que estaba conociendo un caso de violación a una mujer que era del continente, por parte de un hombre que era de Rapa Nui y que además era de etnia de la isla, era de la etnia de la isla. Entonces, el juez lo que hace es requerir al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre la aplicabilidad o no aplicabilidad de los artículos 13 y 14 de la ley que es conocida como Ley Pascua. El juez realiza un control de convencionalidad porque lo que hace es preguntarse y aducir, argumentar en este requerimiento que dicha Ley Pascua no se ajustaría ni se condiciría con los estándares internacionales de derechos humanos, específicamente los relativos a la protección de las mujeres. El juez en su fallo va argumentando que esta Ley Pascua, que recordemos que es de 1960, o sea, es de hace más de 50 años atrás, o sea, se dicta esta ley antes que incluso la Constitución de 1980 vigente hoy, antes que todos los tratados internacionales que han sido ratificados por Chile, como por ejemplo, dice el juez, la Convención Belém do Pará. Esta convención señala que los estados deben investigar y sancionar los delitos sin discriminación hacia las mujeres, y también la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer señala que en su artículo 2, letra G, obliga al Estado de Chile a derogar todas las disposiciones penales que constituyen una discriminación contra la mujer. Entonces, el juez de garantía, en base a los tratados internacionales de derechos humanos que se pronuncian y que establecen catálogos de derechos para la protección de las mujeres, establece que no sería posible aplicar esta denominada Ley Pascua, estos artículos de la denominada Ley Pascua. Estos artículos buscan conceder beneficios a los imputados por delitos, beneficios como, por ejemplo, la salida al medio libre o la atenuación de la pena. Entonces yo creo que este caso es importante para ejemplificar cómo los operadores de la justicia, en este caso un juez de garantía, realiza un control de convencionalidad a partir de la interpretación de la verificación de esta ley con respecto a los tratados internacionales de derechos humanos. El juez también dice en este requerimiento que esta es una causa muy compleja, porque tenemos los tratados internacionales de derechos humanos que buscan proteger a la mujer, pero también tenemos los tratados de Derecho Internacional de Derechos Humanos que buscan proteger a los pueblos indígenas, que también son grupos en situación de vulnerabilidad. Tenemos la Convención 169 y también tenemos diversos principios y tratados que buscan proteger a los privados de libertad, por ser también personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. El juez argumenta y dice que debe primar la Convención Belém do Pará y la CEDAW, que buscan proteger a las mujeres por tratarse de normas que tienen un fin y un carácter universal. Más, dice él, que en este caso la Convención 169. Pero finalmente, quien va a decidir esto es el Tribunal Constitucional. Aún no está la sentencia del Tribunal Constitucional,
Solo ya sabemos el resultado de la sentencia, pero aún no ha salido la sentencia. Entonces quería aprovechar por lo contingente que resulta este caso y lo ejemplificador del mecanismo de control de convencionalidad, quería aprovechar de mencionarlo. Respecto a el foro que se produjo respecto al caso que planteamos, respecto al derecho a reunión, me gustaría también, cambiando de tema ya, recordar que el derecho internacional de derechos humanos admite que los derechos puedan ser restringidos, pero esto solo puede hacerse en base a limitaciones legítimas por parte del Estado, y no todos los derechos pueden ser restringidos. Tenemos el derecho a la vida, el derecho a no ser torturado, el derecho a no ser esclavizado. Esos derechos no admiten bajo ningún motivo y circunstancia ser restringidos. En el caso del derecho a la reunión, este derecho sí admite cierta restricción, pero bajo ciertos supuestos muy específicos. El derecho internacional de derechos humanos dice que la restricción... Permiso, Abril, le vamos a pedir a todos los participantes y las participantes que puedan silenciar los micrófonos porque hay un micrófono abierto. Así que muchas gracias. Ya, el derecho internacional de derechos humanos dice que el derecho a reunión puede ser... Ahora sí, parece que estaba en silencio también. ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Ya, gracias. Ya, el derecho internacional de derechos humanos dice que el derecho de reunión, a diferencia del derecho a la vida, el derecho a no ser torturado, sí admitiría ciertas restricciones, pero estas restricciones se pueden llevar a cabo solo bajo ciertos supuestos, y tienen que cumplir los estados para realizar estas restricciones con ciertos requisitos, que sería, por ejemplo, serían 3. Los estados tienen que respetar el principio de legalidad, o sea, la restricción tiene que ser prevista por la ley. En este caso, como vimos, se trata de un decreto supremo, que es un acto administrativo, y no viene de una ley propiamente tal. Además, esta restricción, como ya señaló la profesora, debe responder a un objetivo legítimo. Y en el marco de un Estado democrático de derechos, tiene que también ajustarse a lo que exige el vivir en un Estado democrático de derecho. Y en un Estado democrático de derecho, como también ya mencionó la profesora, el derecho a la reunión, el derecho a la libertad de expresión son derechos fundamentales y son muy, muy importantes para que podamos vivir en democracia. Y por último, el Estado, para restringir un derecho, debe respetar el principio de proporcionalidad, o sea, debe restringirse el derecho en la menor medida de lo posible, o sea, tiene que ser proporcional. En este caso, ustedes mismos pueden decir a partir de todo lo que dije recién, y lo que la mayoría opina es que, claro, no se respeta el principio de legalidad porque se trata de un decreto supremo. Y si no se cumplen entonces estas condiciones, estaríamos ante una restricción ilegítima y por tanto ante una violación de las obligaciones internacionales que tienen los estados. Lo importante que hay que tener claro es que en el derecho internacional de derechos humanos existe un principio que es el agotamiento de los recursos internos. El profesor Edgardo les explicaba un poco cómo él tuvo que agotar estos recursos cuando se le presentó el caso de su hija y tuvo que primero ir a la Corte de Apelaciones, luego ir a la Corte Suprema. Lo mismo tenemos que hacer nosotros como ciudadanos cuando vemos vulnerados nuestros derechos humanos. Tenemos que agotar los recursos internos y luego de esto ya podemos recurrir ante el sistema interamericano de derechos humanos. Eso quería comentar. Gracias. Muchas gracias, Abril. Ahora, recogiendo algunas de las preguntas que se han hecho a través del chat, me gustaría consultarle a la profesora Rita. Un gran tema es ¿qué podemos hacer ante una vulneración de derechos humanos? Varias de las opiniones daban cuenta de que
en este mismo momento en Plaza Italia existiría una manifestación que ya estaría siendo reprimida, y muchos se consultan, bueno, ¿cómo uno va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o qué rol tiene la CIDH ante estas vulneraciones? Gracias, Valeria, y a las personas que han formulado la pregunta. Efectivamente, como Valeria, no, perdón, como Abril lo ha mencionado, en esta relación entre el derecho interno y el derecho internacional, podríamos decir concurrencia de ordenamientos jurídicos. Entonces, cuando tenemos un problema jurídico, ¿a quiénes podemos acudir? Entonces, aquí en materia de jurisdicción, vale un principio que llamamos, que es un principio que se aplica en muchos ámbitos, pero también en el derecho internacional, que es el principio de subsidiariedad. Y en este caso, una manifestación de ese principio de subsidiariedad, que sería el derecho internacional de los derechos humanos, actúa cuando el derecho interno no ha o ha respondido, pero a la pregunta, pero no lo ha hecho de forma al problema, que puede ser en este caso temas de derechos humanos, es decir, cuando el derecho interno, alguien considera que un derecho suyo que fue vulnerado, acudió a los sistemas nacionales de justicia, ¿no? Accedió a los tribunales o cualquier otro mecanismo de resolución de las controversias que el Estado dispone, pero considera que aún así la vulneración de sus derechos se mantiene, incluso en algunos casos esa vulneración puede ser incluso impedirse el acceso justamente a los mecanismos de resolución pacífica de conflictos. Entonces en ese caso podemos ir al derecho internacional. Y esa una manifestación entonces de este principio de subsidiariedad en materia jurisdiccional es lo que Abril ha dicho, y el profesor Edgardo en el ejemplo que ha dado, que es tiene que haber un agotamiento interno de todos los recursos disponibles para resolver el problema. Una vez que eso está resuelto, es decir, cuando ya el derecho internacional ya no, perdón, el derecho doméstico interno ya no responde, pero nosotros consideramos que hay una vulneración a nuestros derechos por parte del Estado en cualquier una de sus dimensiones autoridades, entonces podemos acudir al derecho interno. Y el derecho internacional de los derechos humanos ofrece algunos mecanismos. Por ejemplo, en el ámbito de los, como estábamos hablando, de tratados internacionales de derechos humanos y que les mencionaba que los tratados tienen un órgano de supervisión, que es en este caso, cuando hablando del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, estamos hablando del Comité de Derechos Humanos, se han previsto también ciertos mecanismos de control de los tratados. Y respecto del Comité uno de los mecanismos que existe, por ejemplo, es las llamadas investigaciones, las llamadas denuncias individuales, que es cuando un particular, una persona puede ir al comité para que él se pronuncie sobre un caso de vulneración de un derecho que la persona que está recogido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como pudiera ser el artículo 21 que recoge el derecho a la reunión pacífica, y ese mecanismo de denuncias individuales tiene un procedimiento específico, y la resolución que salga, la decisión que sale de ese procedimiento no es una sentencia en sentido propio, porque el Comité de Derechos Humanos no es un tribunal, por lo tanto, no siendo un tribunal, no puede dictar una sentencia, y es por esa razón que llamamos a estos mecanismos, como también después pueden volver a rever a lo mejor los materiales de clase, de mecanismos casi contenciosos, pero pese a que esa decisión que sale del Comité de Derechos Humanos no es una decisión judicial propiamente tal, pero hay una deliberación. Y esa deliberación, el comité puede entender y decir que efectivamente en el caso de esta persona que lleva el caso al comité, pues el Estado puede haber vulnerado ese derecho. Y esa deliberación, que como les digo no es sentencia y no produce efectos jurídicos,
pero es importante porque ayuda a consolidar la jurisprudencia internacional respecto, por ejemplo, de un derecho. Y eso es importante porque por esa vía también se puede usar como un elemento de interpretación y de argumentación en los casos lo que dicen los órganos de los tratados, ¿no? La llamada jurisprudencia de los órganos del tratado, para decir, miren, el derecho de reunión se entiende de esta forma, cuando ocurren situaciones de este tipo, el comité ha considerado que eso puede configurar una suerte de vulneración, y por esa vía no judicial propiamente tal, también una persona puede llevar su caso ante el derecho internacional. Estos mecanismos de comunicaciones no solo lo pueden hacer los individuos, sino que los estados, un estado puede llevar un caso contra otro estado al Comité de Derechos Humanos. Pero aparte de estos mecanismos casi contenciosos, tenemos los mecanismos contenciosos propiamente tal. Y esos mecanismos son, dentro del sistema regional de derechos humanos, está compuesto por la Comisión y la Corte Interamericana. Y es pensada esta estructura y las competencias de estas dos instituciones. Primero, el caso va a la Comisión Interamericana, ella hace un examen de admisibilidad o no admisibilidad, es decir, va a analizar no necesariamente sobre el fondo del caso, pero va a ver si se cumplen ciertos requisitos necesarios para que ella pueda tener competencia y transferir, digamos, ese caso a la Corte Interamericana. Por ejemplo, va a ver si los agotamientos... es el requisito del agotamiento de recursos internos, si ocurrió o no, si tiene competencia en razón de la materia, en razón del tiempo, etc. Y si ella entiende que sí, en general la comisión lo que hace es, a veces va un poquito y también hace una suerte de análisis de fondo del caso, y se entiende que efectivamente ese caso reúne el mérito y cumple los requisitos necesarios para decir, bueno, podemos estar aquí entre casos, posibles casos de vulneración de derechos, entonces lo lleva a la Corte Interamericana, y la Corte, que está en Costa Rica, en San José, lo que va a hacer es una Corte que está compuesta de 7 jueces, van a decidir sobre ese caso, y la decisión puede ser de condenación del Estado o de entender que no hubo una responsabilidad del Estado. También es posible en el sistema interamericano haber una resolución amigable del caso, es decir, las partes logran encontrar un acuerdo, llegar a un acuerdo, y no necesariamente llevar después o judicializar el caso, y puede haber una solución amistosa del conflicto. Entonces, esos son, en términos generales, básicamente los procedimientos y los mecanismos, instrumentos que nosotros los particulares tenemos para acceder al sistema universal de derechos humanos, o al sistema regional, en este caso interamericano, cuando un derecho, entendemos que puede haber una vulneración de un cierto derecho, y tener de alguna forma, sacar una responsabilidad internacional del Estado y una forma de compensación, sea indemnización o otras formas que tiene la Corte Interamericana, por ejemplo, que establece que puede pasar no necesariamente por una sanción de carácter económico, ¿no?, como una indemnización, o también, pero puede haber casos, tipos de sanciones, digamos, o de formas de reparación muy distintas. Por ejemplo, puede haber reparaciones de forma más simbólica. Es muy común que en los casos de vulneraciones, cuando las sentencias relacionadas con casos de violaciones de derechos humanos en los tiempos de dictadura, es posible, por ejemplo, una forma de reparación de las víctimas, entre las varias que existen, por ejemplo, más simbólicas. La Corte ha determinado en algunos casos, por ejemplo, que el Estado coloque
o que haya una placa con el nombre, por ejemplo, de una persona o personas que hayan sido visto vulnerar sus derechos, por ejemplo, durante un estado dictatorial, o el nombre de esa persona en una calle, por ejemplo, hasta reparaciones también de carácter, que pueden tener una dimensión económica, pero que están relacionadas con algo que la Corte habla de proyecto de vida, porque puede haber cierto tipo de vulneraciones de derechos que de alguna forma la Corte entiende que esa vulneración implicó, tal fue la gravedad, digamos, de esa vulneración, que puede haber implicado una interrupción del proyecto de vida que esa persona probablemente tendría si no fuera ese tipo de vulneración. Por ejemplo, cuando una persona puede haber sido discriminada por pertenecer pertenecer a un determinado género, a un grupo social, y la Corte, por ejemplo, un ejemplo de esas reparaciones es, estoy pensando en algunos casos en particular, por ejemplo, contra Ecuador, que se definió, por ejemplo, la atribución de becas de estudio, en este caso para una, en el momento de los hechos era menor de edad, era una niña, pero una beca para estudiar en la universidad y después, si quisiera, estudios de posgrado, porque la vulneración que ha sufrido por ser portadora de VIH ha significado que nunca pudo tener un acceso a la educación de forma estable y regular, porque fue discriminada, era expulsada de los varios colegios, etcétera, por una responsabilidad además. Ella quedó enferma, digamos, por una situación de, ¿cómo se dice?, de negligencia por parte del Estado, fue a través de una transfusión de sangre. Entonces, por ejemplo, puede ser una indemnización, una reparación de este tipo, ¿no? Atribución de becas de estudio. O casos más recientes como en el caso contra Argentina, de AJUNAD, que tiene que ver con materia indígena y medio ambiente, por ejemplo, se determinó que las demarcaciones de un cierto territorio donde estaba una comunidad se levantaran, unos alambres que se habían establecido en una determinada zona de Argentina donde estaba una comunidad, se pudieran levantar, digamos, retirar todos esos, ¿cómo se dice?, esos muros físicos que se habían construido, que las personas, en este caso esta comunidad, pudiera ocupar un territorio que la Corte entendía que también era suyo y reclamaban por derecho. Entonces, la flecha en el sistema interamericano y que la Corte Interamericana ha utilizado en las formas de definir las reparaciones que el Estado puede tener que entregar a las personas víctimas de derechos humanos, ¿no?, que hayan sido vulneradas en algún de sus derechos recogidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. Muchas gracias, profesora. Antes de darle la palabra al profesor Edgardo con una pregunta bien puntual que va dirigida a él, hacen una pregunta técnica respecto a qué implica para un Estado ser condenado por la Corte por vulneración a los derechos humanos. ¿Cómo afecta a ese Estado ese tipo de condena? Para usted, profesora Rita. Pensé que no era para mí, solo escuché profesor Edgardo y después me desconecté, perdón. ¿Puede repetir entonces la pregunta, Valeria? Perdón. Sí, la pregunta es, ¿qué implica para un Estado una condena por vulneración a derechos humanos de la Corte? ¿Cómo afecta a un Estado, en el fondo, tener, por decirlo de una u otra forma, este prontuario de violaciones y de condenas que se van acumulando? Claro. Los efectos pueden ser desde luego políticos, ¿no? Porque un Estado, si quiere aparecer bien en la foto, naturalmente que le va a interesar, o puede interesarle la idea de ser un Estado bien comportado, digamos, o que tiene un estándar elevado de derechos humanos, y que por lo tanto eso no se puede haber afectado. También es verdad que es difícil de encontrar, puede haber, naturalmente, pero de una forma o de otra, algún Estado ha
ha sido condenado en alguna sentencia, no solo en el caso interamericano, pero también en el caso europeo, o sea, quizás no me atrevería a decir que no hay ningún Estado, por ejemplo, del sistema europeo de derechos humanos, que no haya tenido alguna condenación o una sentencia condenatoria por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en esa materia. Y probablemente lo mismo puede ocurrir en el caso interamericano. Para mí, más que saber, o sea, si un Estado puede o no ser condenado por parte de un tribunal regional de derechos humanos, es qué es lo que hace después de la sentencia. Y eso es lo que yo creo que puede decir o que nos puede ayudar a formar una idea si el Estado quiere o no quiere efectivamente cumplir con sus obligaciones internacionales, es decir, una falta, cualquiera la puede cometer, digamos, incluso a veces no necesariamente, no sé, pero el tema es que frente a una decisión que lo condene por la vulneración de un derecho humano frente a una persona en particular, y el Estado acata esa decisión y dice, bueno, yo he sido condenada, o he sido condenado, pero ahora voy a tomar, es decir, voy a hacerme cargo de la condena y de las formas de reparación que ha determinado la Corte. Yo creo que eso es un buen indicador. Si el Estado no lo hace de forma permanente o reiterada el mismo tipo de conducta, es decir, que un Estado se haya llevado de forma constante o recurrente al Tribunal Internacional en materia de derechos humanos por las mismas prácticas, por los mismos actos, uno igual ahí también empieza a pensar efectivamente cuánto es de compromiso que tiene un Estado frente a los derechos humanos. Entonces, para mí lo importante es la efectividad o la voluntad sincera y comprometida de respetar las decisiones que lo pueden eventualmente haber condenado y cumplir esas sentencias, ¿no? Y cumplirlas en un tiempo también razonable, es decir, de que después internamente no se crean artificios jurídicos, legales, para postergar el cumplimiento de la sentencia. Porque eso también es, la justicia no interesa solamente que haya una sentencia que diga que alguien vulneró un derecho y cumpla. El tema es que tiene que ser cumplido también en una forma relativamente corta o deseable o práctica, porque algunos, si pensamos, y ese es un problema que tenemos que existe y que es difícil todavía de resolver, cuando un caso llega a la Corte Interamericana o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya pasaron muchos años desde el momento de los hechos. Y eso en sí mismo, de hecho, uno de los derechos vulnerados, por ejemplo, en el sistema europeo, en que los estados más son condenados, es por la demora en la justicia internamente, es decir, porque se tardan en resolver, los tribunales en resolver en un tiempo adecuado los problemas que las personas tienen y llevan al tribunal. Y por lo tanto, si un caso internamente ya es lento, y si además consideramos que todo el proceso en el sistema internacional tiene que ser también a plazo, estamos hablando que muchas veces desde que ocurrió la violación de derechos humanos hasta que haya una sentencia final, por ejemplo, de la Corte Interamericana, puede haber pasado una década, incluso más. Entonces, la mejor forma que un Estado tiene para mí de que si quiere efectivamente demostrar que está comprometido con los derechos humanos, aparte de la condena exista, la cumpla de forma efectiva y de acuerdo, que es algo que a veces también ocurre, que es, a veces los estados reciben una condena por parte de la Corte Interamericana o del Tribunal Europeo, pero después lo que hacen, porque por ejemplo la Corte puede decir, por ejemplo, estoy pensando en un caso en concreto, el caso Bendesh-Lur contra Panamá, que tiene que ver con expulsión de personas extranjeras. Y en caso de Panamá había detención prácticamente automática de las personas que estaban en situación irregular, y el Estado, de acuerdo a una ley interna, detenía a las personas, las llevaba a la cárcel, porque en el fondo había una criminalización de la irregularidad migratoria para después expulsar. Y la Corte entendió que eso no era una medida, esa restricción a la libertad de circulación, aunque por razones migratorias, no era proporcional.
Y el Estado de Panamá lo que hizo fue cambiar la ley, porque uno de los problemas es que esa restricción no cumplió todos los requisitos que mencionaba Abril, el principio de legalidad, de proporcionalidad. Entonces cambió, pero cambió de forma a que su conducta, que antes la Corte entendía que por una razón no obedecía todos los requisitos, desde luego, de legalidad, cambió la ley para seguir permitiendo esa conducta. Entonces tiene que ser, los estados para mí, lo que tienen que preocuparse es que las sentencias condenatorias de los tribunales de derechos humanos para encontrar mecanismos de dar la vuelta, ¿no? De decir, bueno, esto me están diciendo que si yo lo hago así, no puedo porque violo los derechos humanos, pero entonces lo voy a intentar hacer de otra forma para obtener el mismo resultado, ¿no? Entonces yo creo que se puede evaluar mejor o peor el real compromiso de un Estado a la hora de si efectivamente cumple o quiere cumplir con sus sentencias condenatorias, por mucho que eso puede doler a un Estado, por cierto. A mí me gustaría hacer un muy pequeño comentario respecto a las violaciones de los Estados de los derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emite un informe anual. Y en este informe anual, en el capítulo cuarto, se como analizan de manera minuciosa ciertos estados que han tenido problemas o que han presentado violaciones continuadas de los derechos humanos. Por ejemplo, en el del año pasado, en el del 2019, estaba Cuba, estaba Venezuela, y es un monitoreo que hace la comisión. Entonces, yo quiero llamar a que nosotros también estemos atentos al informe de la comisión del 2020, porque es muy probable que nuestro estado aparezca y sea ahora el que es monitoreado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso quería decir. Muchas gracias, Abril. Ahora nos gustaría formularle una pregunta al profesor Edgardo. En realidad son dos preguntas. La primera de ellas, que fue formulado por un participante en el chat, es acerca de si necesitan los derechos humanos una nueva discusión valórica, filosófica, que lo sustente en este nuevo contexto de sociedad. Y la segunda pregunta, también de un participante, que consulta si es que acaso nuestras autoridades no están en conocimiento de los derechos humanos y cuál es el rol de la formación y de la educación de los derechos humanos en nuestro país. Sí, voy a partir por la segunda parte contando una anécdota, en realidad casi es una anécdota. El 2011, cuando se iba a reunir la directiva de la Federación de Estudiantes con Piñera, en su primer mandato, dentro de ese grupo estaba la dirigente de la Universidad de La Serena, Laura Palma, y días previos a su viaje a Santiago, acudió donde varios de nosotros o nosotras para que la ayudáramos a prepararse. Y cada uno la ayudó, digamos, en algún área de su competencia. Y yo recuerdo que conversando con Laura, ella y otro colega además, que trabaja también en Derechos Humanos, le dijimos, lo más probable es que en algún momento el señor Piñera le diga, jóvenes, no todo se puede lograr de inmediato, tienen que tener paciencia, que es como el típico discurso de los adultos y adultas de un sector político en Chile. Si eso ocurre, le dijimos nosotros a Laura, usted menciónele el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el artículo que ya mencioné hace un momento atrás. Bueno, efectivamente ocurrió eso. Entonces cuando Laura vuelve después de la reunión con Piñera nos cuenta que en algún momento efectivamente dijo eso, ¿verdad? Les interpela a los jóvenes y a las jóvenes y les dice, no pueden pretender ustedes que todo se logre de un momento para otro. Entonces Laura le pide la palabra y le dice al presidente,
resulta que esto debió haber empezado a aplicarse en Chile desde el año 89, cuando se promulga este pacto. Porque está establecido, es decir, el Pacto de Derecho Económico, Social y Cultural. Y dice Laura que Piñera manda a llamar a uno de sus asesores que estaba sentado en la parte de atrás de la sala, un abogado, y le pregunta de qué estaba hablando Laura. Esa anécdota la cuento en relación a la segunda parte de la pregunta, que tenía que ver con si las autoridades conocían o no conocían, o conocen o no conocen los derechos humanos. Yo creo que hay un gran desconocimiento también de los derechos humanos. Ahora voy a la primera parte, el nuevo marco valórico. Mire, la filosofía occidental, desde la época de los griegos, pensó que el gran problema a dilucidar era el ser. Esa es la pregunta de la filosofía occidental: ¿qué es el ser? Y Parménides definía el ser como la totalidad, como el todo. ¿Ah? Y eso fue lo que operó en el mundo occidental hasta el momento del Holocausto, de los campos de exterminio nazi. Lo que se llama la razón instrumental, acerca de la cual se tenía muchas expectativas. Es decir, la modernidad definió la razón instrumental, o pensó la razón instrumental como la manera en que la humanidad iba a progresar, estableciendo además una imagen del progreso como una línea continua, una linealidad. Pero cuando ocurren las experiencias de exterminio nazi, empieza a cuestionarse precisamente la razón instrumental. Es decir, si surgieron personas capaces de someter a otros a cámaras de gases, a hornos crematorios, a campos de exterminio, ¿qué peso tuvo la razón instrumental en eso? Y hay un planteamiento que hace uno de los filósofos de la escuela de Frankfurt, Theodor Adorno, por allí por el año 1964, donde se pregunta cómo debe de ser la educación después de Auschwitz. Es decir, si la razón instrumental y la educación habían sido capaces de crear seres humanos que no trepidaban en infligir sufrimiento a otras y otros, ¿cómo tenía que plantearse entonces la educación después de esos hechos dolorosos? ¿Y cómo tenía que plantearse la filosofía occidental después de esos hechos? Bueno, surge una línea dentro de la filosofía, Martin Buber, y me acuerdo de Emanuel Levinas, un lituano, Emanuel Levinas, que a diferencia de lo que decía la filosofía griega respecto a la pregunta fundamental en torno a aquí es el ser, empiezan a plantear, bueno, Emanuel Levinas perdió prácticamente a toda su familia en los campos de exterminio nazi, empiezan a plantearse que el problema no es el ser, entendido como esta totalidad, como lo que ocupa todo, de acuerdo a la definición de Parménides, sino que el problema es el otro o la otra,
y cómo ese otro o esa otra nos constituye. Una filósofa contemporánea feminista, Judith Butler, en un libro muy hermoso que se llama Vidas precarias, el poder del duelo y la violencia. Vidas precarias, el poder del duelo y la violencia, de Judith Butler, plantea en una de sus partes que cuando uno pierde a un ser que ama, cuando se muere alguien que uno ama, uno descubre que no es solo que muere ese ser que uno ama, sino que con la muerte de él o de ella, hay algo de uno que también muere. Dice Butler, ya no vuelvo a ser lo que era antes de que ese ser que amaba murió. Con lo cual, Butler también argumenta en esta línea de Levinas, en el sentido de que los otros y las otras nos constituyen. Yo existo porque existen ustedes. Yo no estaría aquí con ustedes ahora si no estuvieran ustedes. En términos del aprendizaje, podríamos llevar esto al aprendizaje del lenguaje. En 1800, en Francia, se descubre a un niño de alrededor de 9 años que se había criado con animales. Y cuando lo descubren, el niño caminaba en sus 4 extremidades y emitía sonidos. Y no tenía el lenguaje. Y entonces quienes lo descubren lo llevan a una escuela para niños deficientes y el lenguaje de aquella época lo definen, quienes primero lo reciben lo definen como un idiota. Luego el caso llega a un científico que tiene una enorme influencia en lo que ocurrió después con la pedagogía, que fue un francés que se llamaba Jean Itard. Y Jean Itard dice, no, este niño no es que sea idiota, este niño no se socializó con otros seres humanos. Es decir, aún incluso en el tema del aprendizaje del lenguaje, descubrimos que los otros o las otras nos constituyen. Un psicólogo ruso, Lev Vygotsky, que vivió la época de la Revolución Rusa, y murió muy temprano, pero su trabajo se conoció en Occidente tardíamente por el tema de la Guerra Fría. Lev Vygotsky dice que todas las funciones psicológicas superiores, antes de ser construcciones individuales, son construcciones sociales. Es decir, se crean socialmente y desde allí las tomamos los individuos. Por lo tanto, lo que empieza a plantear, vuelvo al tema de la filosofía, el cambio de la filosofía, la perspectiva que cambia, es entonces esto de que el problema no es el ser, sino que el problema es el otro o la otra. Y cuando digo problema me refiero a la importancia. A nivel latinoamericano hay un filósofo argentino, Enrique Dussel, el creador de la filosofía de la liberación, que también ha aplicado esta concepción de la otredad. Y hace un análisis muy interesante, Dussel, que nos puede servir para entender además el tema con los mapuches y las mapuches. Dussel analiza los conceptos de diferente y distinto. Entonces dice, por ejemplo, lo voy a aplicar a los que estamos aquí hoy día y a las que estamos aquí hoy día. Nosotros podemos ser diferentes, pero no somos distintos. ¿Cuándo se es distinto? Cuando no se comparte una matriz cultural común. Entonces yo digo, yo soy diferente de ustedes, pero soy distinto a los mapuches.
¿Y por qué es importante este concepto de la otredad? Porque entonces yo dejo de pretender someter a esta otredad distinta a mi visión de mundo. Lo que me cabe es respetarlos en su mundo. Yo le preguntaba a mis estudiantes, para hacer un ejercicio, y le digo, ¿los mapuches son chilenos? Sí, profesor. Le he preguntado a mis estudiantes más progresistas, ¿los mapuches son chilenos? Sí, profesor. Con lo cual significa que nuevamente los estoy colonizando, los estoy homogeneizando y los estoy aplastando al reducirlos a esta, entre comillas, chilenidad. Los mapuches son mapuches. Los derechos humanos no los otorga el Estado. El Estado los consagra en una legislación. Los derechos humanos son una conquista de los movimientos populares, de los movimientos sociales. Si usted dice, vi varios chats que decían los derechos humanos no sirven. Hemos recibido en nuestros cursos de derechos humanos estudiantes que legítimamente nos dicen los derechos humanos no sirven para nada. En noviembre estábamos con una colega haciendo clase en una plaza pública acá en Serena, antes que empezara una de las marchas grandes, acerca de derechos humanos, y pasó un señor caminando, estaba esperando la marcha el señor, y de lejos nos gritó, los derechos humanos no sirven para nada, con otras palabras, pero claro, si yo asumo una postura pasiva en términos de que el Estado me tiene que reconocer mis derechos. No, si los derechos humanos son precisamente una conquista popular para limitar el abuso del Estado. Por lo tanto, el Estado no va a tener ningún interés si no hay un movimiento social fuerte en que tal o cual derecho exista. Creo, por tanto, que... Creo, por tanto, que en términos de un replanteamiento filosófico y educativo en torno a los derechos humanos, creo que en esa vertiente de la filosofía de la alteridad, de la otredad, hay una fuente interesante para replantearnos el tema de los derechos humanos. Los derechos humanos surgen de un deber. Para que ustedes puedan hablar, yo tengo el deber de escucharles. ¿Qué decíamos recién cuando estaba hablando Abril y alguien tenía prendido el micrófono? Apaguen el micrófono para que pueda escucharse Abril. Ah, es que alguien tiene el deber de crear las condiciones para que Abril o yo o ustedes puedan hablar. Incluso, mire, me estaba acordando que en términos educativos, otro filósofo argentino que se llama Carlos Scliar, en uno de sus textos, dice que incluso el discurso de la aceptación de la diversidad es engañoso. Porque yo declaro que acepto la diversidad, pero cuando digo acepto la diversidad, implícitamente lo que estoy diciendo es que es mi mundo el que prevalece. Yo te acepto, tú eres diverso, tú eres diversa, y yo te acepto, pero te acepto en mi mundo. Sigue siendo mi mundo. Entonces Scliar dice, no hay que aceptar nada. Es respetar, simplemente respetar. Reconocer el mundo del otro.
o de la otra. Y a propósito de esto que vi en el chat también de los estados de excepción, y conectándolo con la pregunta esta del replanteamiento filosófico, me acordé también de dos filósofos, uno es Giorgio Agamben y el otro Zygmunt Bauman. Bauman tiene un libro que se llama Archipiélagos de excepción. Y Giorgio Agamben, que también ha trabajado el mismo tema, el mismo concepto, dice que lo propio de la modernidad, de la sociedad moderna, son los espacios de excepción. Esta excepcionalidad, dice Agamben, la excepcionalidad propia de los campos de concentración nazi, donde el prisionero se relacionaba con su captor sin que mediara el derecho. Es lo que estos autores llaman la nuda vida, la vida desnuda. Es decir, yo como prisionero estoy en manos de mi captor sin que medie el derecho entre él y yo. Y Bauman entonces en su libro Archipiélagos de excepción, después lo pueden buscar ustedes, Archipiélagos de excepción, plantea que eso es lo que ha ido ocurriendo en distintos espacios de la realidad actual. Pensemos en un servicio de urgencia de uno de nuestros hospitales públicos, donde una persona tiene que esperar 8 horas, 9 horas para que lo atiendan. ¿Dónde opera el derecho ahí? Es un espacio de excepción. Esto que se usa en la pandemia para el control social. Mire, voy a ser un poco más tajante tal vez. Yo no creo que haya terminado la dictadura. La dictadura no era Pinochet. Pinochet era la marioneta de los poderes que estaban detrás de la dictadura. La dictadura significó instalar en Chile un modelo de sociedad. Vean el documental La doctrina del shock de Naomi Klein. Es un libro también, pero vean el documental, está en YouTube. La doctrina del shock. Fue Chile, fue nuestro país, el conejillo de India, donde se empieza a instalar el experimento neoliberal, y de aquí al resto del mundo. Y para instalar el modelo neoliberal, se necesita, dice Naomi Klein, mantener a las personas en estado de shock, de miedo. Fíjese, recién estamos pensando en cambiar la Constitución. Este curso, de acuerdo a los antecedentes que leí cuando me enviaba material, este curso está planteado en función del proceso constituyente. O sea, la Constitución de Pinochet recién la estamos tratando de cambiar. En mi universidad, en la Universidad de La Serena, los estatutos de la Universidad de La Serena todavía llevan la firma de Pinochet. Entonces, cuando pienso en que la dictadura fue un modelo de sociedad, no solo unas marionetas vestidas de uniforme, sino que un modelo de sociedad, y descubro que 40 años después, 45 años después, ese modelo sigue casi intacto, ¿cómo puedo decir que terminó la dictadura? ¿Qué es una democracia? Poner ya los puntos sobre las líneas de lo complejo que puede ser la estructura, y también que la acción internacional. Profesor, está sin audio. Ahí, volví. Gracias, Vale. Preguntaba, ¿democracia es ir a votar cada cierta cantidad de años? No hay una sola forma de definir la democracia. De hecho, la categorización más básica es entre democracia formal y democracia sustantiva.
Lo que nosotros tenemos, y tampoco no muy bien, es una democracia formal. Pero la democracia sustantiva, la que se encarna en los cuerpos de cada una y cada una de las personas que vivimos acá, ¿dónde está? ¿Acaso es democracia que haya personas que vivían la marginalidad? ¿Hacinadas? Entonces, indudablemente, que hay que replantearse la perspectiva de los derechos humanos en términos filosóficos, en términos políticos, en términos educativos. El papel de la educación, que era la otra parte de la pregunta. Mire, en este vínculo de educación y derechos humanos se hablan de 4 conceptos. Primero, la educación como un derecho. Segundo, la educación en derechos humanos, es decir, tenemos que formar a las personas en derechos humanos. Después, la educación para los derechos humanos. Tengo que formar personas en derechos humanos para que protejan, promuevan los derechos humanos. Pero además, hay un concepto que es el de los derechos humanos en la educación. Yo como profesor puedo tener un discurso muy hermoso acerca de los derechos humanos, pero si en mis relaciones con mis estudiantes no los respeto, no les respeto en su mundo, en su palabra, no va a estar los derechos humanos en la educación. Un estudiante que entrevisté hace un par de años, que estaba haciendo ya su práctica profesional de educación parvularia también, me decía: profesor, lo que más me impacta es que en el jardín donde estoy trabajando, en la muralla, están pegados los derechos de los niños y las niñas. Un catálogo, un decálogo de derechos. Pero la educadora, al ladito de ese decálogo de derechos, trata súper mal a los niños. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que reconceptualizar. Hay muchas cosas que tenemos que aplicar a los derechos humanos en esta filosofía que alguien preguntaba, ¿verdad? Esta nueva filosofía y el rol de la educación. Yo también, cuando yo usé el ejemplo de hablar de Auschwitz, para explicar la filosofía de la otredad, ¿verdad? Pero a mí me molesta cuando hablo de Auschwitz, porque yo digo, no necesito hablar de Auschwitz cuando aquí en Chile tuvimos a Villa Grimaldi. Y entonces, si nos planteamos aquí en Chile, debiéramos decir cómo debiera ser la educación en Chile después de Villa Grimaldi. ¿Cómo debiera ser la educación en Chile después de José Domingo Cañas? ¿Cómo debiera ser la educación en Chile después del regimiento Arica de La Serena, donde fueron ejecutadas 15 personas por la caravana de la muerte, en el año 73? Y el neoliberalismo nos ha llevado a una educación que se aleja cada vez más de los seres humanos, las seres humanas, que pone el énfasis en los resultados, en los números, en las estadísticas. Esa es la educación que estamos llevando a cabo en Chile. Alguien dice acá cómo debería ser la educación después del centro de exterminio Simón Bolívar. Exacto. La educación que estamos llevando a cabo en Chile, porque mire, cuando se empieza a instalar el neoliberalismo en Chile y el mundo, se cambia también la perspectiva de la educación. Y la educación pasa a estar al servicio del aparato productivo, de la economía de mercado, y la educación en sí misma es considerada un bien que se transa en el mercado. Históricamente en Chile la educación estuvo al servicio de los grupos hegemónicos. El proyecto de la oligarquía que triunfa
en las batallas de independencia de Chile, se consolida de dos maneras en Chile. La vía militar, a través de lo que a fines del siglo XIX se llamó la pacificación de la Araucanía, y la vía educativa. La creación de las escuelas normales en Chile, la primera institución para formar profesores y profesores en Chile, ¿no es cierto?, data de 1842, pocos años después de la independencia. ¿Y por qué se instala? ¿Por qué surge el Sistema Nacional de Educación? Para consolidar desde la educación el proyecto político-cultural de la oligarquía chilena triunfante en la batalla de la independencia. Es que entonces podemos decir que la educación es neutra, que es neutral. No hay educación neutral. Usted por acción o por omisión está tomando partido. Si usted dice, no, en mi clase no se habla de política, es que entonces usted por omisión está permitiendo que se cometan todos los abusos, porque ni siquiera va a posibilitar que en su clase sus estudiantes hablen de política y puedan problematizar el mundo, como dice el educador brasilero Paulo Freire. Bueno, no quiero tampoco hegemonizar la palabra, así que voy a llegar hasta acá, pero me empiezo a apasionar cuando hablo de esto, así que disculpen, en mis clases me pasa igual, me empiezo a apasionar y a veces mis estudiantes se ponen a reír y recién reaccionan. Así que, bueno, muy bien. Muchas gracias, profesor, por su participación. En honor al tiempo, vamos a tener que cerrar esta sesión. Sin duda quedaron muchas opiniones, muchas preguntas. También hubo un gran aprecio, profesor, por su exposición, sus palabras. Queremos agradecer a la profesora Rita, queremos agradecer al profesor Edgardo, también queremos agradecer a Abril por esta sesión. Les recordamos a todos los y las participantes del curso que ya a partir del lunes vamos a tener a disposición el cuarto módulo de la Escuela de Formación, que va a estar impartido por el profesor Salvador Millaleo, donde vamos a poder, como les comenté antes, tratar un poco más de cuáles son los límites a los derechos humanos. Entonces todos los temas que quedaron pendientes sobre eso los vamos a poder retomar en la próxima sesión Zoom y los invitamos a participar en el foro a los que todavía no los hayan hecho, porque de todas formas ese foro los profesores lo siguen leyendo y sirve para seguir nutriendo los siguientes módulos y las conversaciones. Así que muchas gracias a todos y a todas y nos encontramos en la próxima sesión Zoom.